Bienvenidos amigos podescuchas que siguen consejos divinos. Gracias por darse una vuelta acá al podcast y quiero hablarles en este episodio sobre las diferencias entre discípulos y simpatizantes. ¿Discípulos de Jesús o simpatizantes de Jesús? Esa es la gran pregunta y es importante porque en nuestras iglesias cristianas no le estamos dando respuesta seria. La respuesta normalmente es una respuesta legalista. Si no vienes todos los domingos a las reuniones, entonces no eres salvo, no eres un discípulo de Jesús, no agradas a Dios. Si no haces A, B, C, tienes que hacer una cantidad de cosas para que demuestres que eres un hijo de Dios, para que demuestres que eres un buen cristiano. Y lo importante de la fe cristiana, que es la fe, la misericordia, la fidelidad, la justicia, que fue justamente lo que Jesús le dijo a los fariseos. Oigan, ustedes diezman la menta, el comino, las cosas pequeñitas, lo apartan para diezmar, pero lo importante de la ley no lo cumplen. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos tratando de decir en este episodio. Ponemos la carga en los nuevos creyentes de mira, te tienes que inscribir al curso, tienes que venir a las clases del domingo, tienes que escuchar las predicaciones, ven, reúnete, tienes que participar en las actividades de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, en las actividades sociales que organizamos, tienes que venir a evangelizar, tienes que, claro, porque no salimos a evangelizar, sino que traemos a la gente al edificio de las reuniones, entonces tienes que venir, viene el evangelista, viene el predicador, y entonces tienes que venir a apoyar esos eventos cristianos. Se llenan de más cristianos y prácticamente no hay gente que no conozca el evangelio. En fin, hacemos una cantidad de cosas que le decimos a la gente, si haces todo esto, entonces estás agradando a Dios. Pero ¿y qué hay de morir a la carne y vivir en el espíritu? Eso casi no se enseña en las iglesias. Lo importante es cumplir. Calificamos, le ponemos palomita a la persona que está haciendo lo que le pedimos. Mira, esta persona viene a todas nuestras reuniones, está bien, es espiritual, agrada a Dios, pero en la intimidad de su hogar probablemente hay violencia, probablemente hay ofensas, probablemente hay indiferencia y el padre pues no le hace caso a la esposa, no le hace caso a los hijos porque tiene que ir a la iglesia a servir, a cumplir con todas aquellas cosas para las cuales pues le están exigiendo, le están pidiendo y que sabe que si cumple con estas cosas pues va a estar bien con Dios, porque eso es lo que le han dicho. Y la iglesia no le enseña a abandonar la práctica de sus pecados. Muchas veces le exigimos a la gente que cumpla con todas estas cosas que esperamos de ella, pero no los acompañamos en el camino de su fe, no estamos animándolos, corrigiéndolos, aconsejándolos, consolándolos, no estamos haciendo lo importante como iglesias. Entonces, pues estas personas están enfocadas en hacer lo que Dios no pide, pero no hacen lo que Dios sí pide, que es amarle a Él por sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo, empezando con el prójimo, que es el cónyuge, el esposo, la esposa, los hijos, el prójimo, que es el más próximo, el que tenemos enfrente, la gente no cristiana que tratamos en el día a día. ¿Cómo la tratamos? Y bueno, pues en resumen, las iglesias a veces no nos enfocamos, algunas iglesias no se están enfocando en aquello que es importante, en aquello que es urgente, en aquello que Dios sí pide. Bueno, esa es principalmente la diferencia entre un discípulo de Jesús y un simpatizante de Jesús, pero vamos a ver qué más.
qué es lo que realmente podemos hacer, porque necesitamos hacer discípulos de Jesús en serio y dejar de hacer simpatizantes de Jesús en serie. ¿Qué es lo que está fallando en cómo entendemos la iglesia, en cómo entendemos el evangelio, en cómo entendemos a Dios mismo, a Jesucristo, la salvación? ¿Qué es para nosotros todo esto? Muchas de nuestras campañas de evangelismo están pensadas para ser simpatizantes en serie, porque solo nos ocupamos de que la persona haga una oración, que se comience a reunir con nosotros, que se bautice y que empiece a formar parte de las actividades de nuestra iglesia, y ya no nos ocupamos más de la vida de las personas, aquellas personas que quizá fueron a un evento evangelístico, aquellas personas que quizá fueron a un estudio bíblico en casa o a algún estudio bíblico en el edificio donde nos reunimos. Ya con que haya hecho esa persona una oración y nosotros hayamos dirigido esa oración y que la persona la haya repetido, ya con eso decimos, ya esta persona es cristiana, esta persona ya ama a Dios, ya forma parte de... Y nos olvidamos de caminar con la persona, nos olvidamos de escuchar a la persona, nos olvidamos incluso de restaurar realmente la comunión de esta persona con Dios, que es a lo que vino Jesús, a reconciliar al Padre con la gente, con los pecadores. Bueno, nos olvidamos de la parte más importante de lo que implica ser iglesia, ser luz en este mundo, caminar con las personas para entender cuáles son las luchas de esta persona. Esta persona, ¿a qué pecados está esclavizada? Ha estado esclavizada durante tiempo, porque como iglesia te vamos a ayudar a que en Cristo seas libre de estas esclavitudes, y tenemos que caminar contigo para ayudarte, así como se hace con todos los demás, no especialmente con la persona nueva que llega, pero de eso se trata, de enfocarte hacia Cristo, que tú cada día comiences a caminar con Él en fe, conociendo al Padre, conociendo a nuestro Señor Jesús, entendiendo el Evangelio. ¿Para qué vino Jesús? Y es fundamental entender que no vino a darnos una vida eterna allá cuando uno se muera y entonces llegas al cielo. Es no solo eso, sino darnos una vida abundante, plena, de libertad, en comunión con nuestro Señor y en sus méritos, porque es Él quien nos liberta. Entonces, como iglesias, necesitamos ayudar a cada persona y nos ayudamos mutuamente a andar en esta libertad. Y lo primero que hacemos es simplemente enfocarnos en nuestro activismo y sumar a esta persona a este activismo. Estamos haciendo de esta manera sin ayudar a esta persona a entender por qué esta persona es salva, por qué esta persona es libre, por qué esta persona tiene vida, por qué esta persona ahora vive en una naturaleza espiritual. No ayudamos a la gente a entender estas cosas. Sí, las llenamos de doctrina y de predicaciones, llenos de un lenguaje cristiano, pero las verdades fundamentales que son útiles para que viva su día a día, su rutina en comunión con Dios, muchas veces no queda claro cómo uso la fe para tomar las decisiones diarias de mi vida. ¿Cómo uso mi fe para amar a mi esposa? ¿Cómo uso mi fe para servir a mi esposa? ¿Cómo uso mi fe para vivir el pacto matrimonial? ¿Cómo uso mi fe para enseñar a mis hijos? Para comunicar mi fe, el Evangelio de Jesucristo a mis hijos. Pero sobre todo, ¿cómo uso mi fe para amar a mis hijos, para servir a mis hijos, para enseñarles a los varones cómo ser hombres de Dios, cómo enseñar a las mujeres a ser mujeres de Dios, cómo amar a su prójimo como a ellos mismos,
cómo vivir la compasión, el amor, la misericordia, la fidelidad que encontramos en Jesucristo. Cómo llevar la fe a todas las áreas de sus vidas para tener una salud mental, emocional, para que lo que hacen, las decisiones que toman, la vida que llevan, sea una vida que hace bien, benigna, que hace bien a los que los rodean. De más de 1,000 personas que han acudido a nuestra consejería, vemos que la gran mayoría no fue informada, capacitada, no recibió estas verdades para que vivan sus vidas cristianas en el día a día, sino que están inmersos en un activismo que pues tiene su parte linda, pero no es a lo que Jesús vino a este mundo. ¿Qué es lo que buscamos realmente cuando compartimos el Evangelio? Y cuando hacemos simpatizantes en serie, nuestra prioridad es llevar a las personas a nuestro edificio de reunión. Nuestra prioridad es que las personas se unan a nuestras actividades calendarizadas, a nuestras clases de Biblia, a nuestras reuniones sociales. Estos asistentes a reuniones piensan que de eso se trata ser cristiano. Han cambiado hábitos, como ver un domingo el fútbol, por ahora reunirse los domingos con otros cristianos. Están cambiando hábitos, pero no están hábitos religiosos, ¿no? Están adquiriendo hábitos religiosos, pero no están cambiando sus vidas, no están siendo transformadas por Dios porque se están enfocando al activismo. Cuando las iglesias se enfocan en que la persona haga lo que se le pide, estamos haciendo simpatizantes en serie, porque nosotros mismos pensamos que las cosas enlistadas nos hacen cristianos. Nosotros mismos pensamos que eso es lo que nos hace cristianos. Ahora, no estoy hablando de un examen de doctrina cristiana que muchos aprobarían, sino que en la práctica lo que nosotros estamos comunicando es que creemos en que haciendo estas cosas somos cristianos. Sabemos que hacer todo ello no cambia a nadie. ¿Cuántos años hemos hecho estas cosas y no nos han cambiado? Si un discípulo de Jesús hace estas cosas que he estado llamando activismo, le van a ayudar a perseverar. Pero si solo se enfoca en hacer estas cosas y no ayudamos a esta persona a que Dios haga su obra, pues no le van a aprovechar realmente. En el caso de simpatizante, es obvio que sus hábitos cambian, porque ahora hace cosas que antes no hacía y ha dejado de hacer otras tantas, pero no tenemos el enfoque en el cambio de carácter. ¿El carácter de esta persona ha cambiado? Bueno, hay que preguntarle a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Y vamos a llevarnos una gran sorpresa. Tenemos que enfocarnos en el cambio de carácter, donde el comportamiento privado, el que nadie ve, es acorde al carácter de Jesucristo. En eso la iglesia enfoca su energía y sus recursos en ayudar a las personas a que haya este cambio en su carácter. Ahora, no porque la persona lo pueda hacer, no porque la iglesia lleve a cabo este cambio de carácter, lo hace Dios paulatinamente. Sin embargo, si nosotros no estamos promoviendo a que nuestros recursos y nuestros esfuerzos redunden en este cambio de carácter, preparando la tierra para que Dios lleve a cabo esta transformación, pues entonces, imagínense, como iglesias no estamos siendo eficientes. Tenemos que preguntarnos, las cosas que ama en lo secreto esta persona, ¿podría decirlo en público? ¿Podría decir, yo amo estas cosas en lo secreto porque no habría ningún problema? Su forma de hablar, ¿cómo es? En lo secreto, en lo privado, cuando está con amigos, con amigas que no son cristianos, cambia su vocabulario, sus expresiones, o solo son diferentes cuando está con otros cristianos. ¿Cómo es la naturaleza de esta persona? Estas son preguntas cruciales si es que queremos hacer discípulos de Jesús en serio. Pero si vamos a ser simpatizantes en serie,
pues no nos tiene que importar el carácter de la persona, ni su naturaleza, ni que sea congruente lo que esta persona hace en lo público y en lo privado, en lo secreto. Un simpatizante sigue siendo la misma persona que la que era antes de llamarse cristiana. Un discípulo, en cambio, es una nueva criatura. Este cambio lo hace Dios para que el discípulo haga lo que pueda mientras el Espíritu hace lo imposible en su vida. Para que se rompa el círculo vicioso de simpatizantes de Jesús que hacen más simpatizantes de Jesús, tiene que haber un discípulo de Jesús que haga discípulos de Jesús. Nadie más, solo un discípulo de Jesús puede hacer otro discípulo de Jesús en serio. Debemos dejar de empujar y empujar y empujar al simpatizante al activismo, considerando que haciendo lo que le pedimos será espiritual. Piénsalo. Si alguien siempre va a nuestras reuniones, a los cultos, a las celebraciones, como quieras llamarle, a nuestros estudios y clases, ¿pensaremos de esa persona? Pues que es alguien espiritual, que es alguien comprometida con Dios, pero sabemos que alguien así podría hacer todas estas cosas y vivir en desobediencia a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque nosotros lo hemos hecho. Porque hemos hecho todas las cosas que nos han pedido y aún así hemos seguido en desobediencia a Dios. Entonces, por eso lo sabemos. Y al contrario, ocupémonos en que esta persona conozca a su Dios, conozca quién es, conozca qué ha dicho, conozca qué es lo que quiere. Así, pues, también podemos enseñarle qué es lo que Dios promete que hará. Si caminamos con las personas para llevarlas a Cristo y no al activismo, Dios se encargará de hacerlas renacer para que nos ayudemos mutuamente a perseverar hacia la madurez espiritual que el Señor produce en los suyos por su poder, por su fidelidad y por su amor. El activismo se caracteriza por los siguientes indicadores. Pon atención. Creyentes viviendo su fe, rodeados de gente, pero solitarios e ignorados en sus necesidades, en sus luchas, en sus debilidades. No nos interesamos por cuidar nuestra comunión con Dios, ni la de nuestros amigos cristianos, por lo que no nos animamos unos a otros, ni nos corregimos unos a otros a través del consejo bíblico. Toleramos la práctica de nuestro pecado y la de los otros. Algunos prefieren alejarse de la iglesia debido a que no son restaurados. Qué triste, porque ven que esto de lo que les hablaron cuando les compartieron el evangelio, pues más bien no ven que pueda ser verdad, porque no lo han visto en sus propias vidas y no lo están viendo en las vidas de otros cristianos. Muchos jóvenes cuestionan la fe porque sus padres les enseñan a obedecer a Dios a través del activismo y estos propios padres no obedecen ellos mismos los mandamientos de Dios. No se tiene un ejemplo a seguir. Todo esto es lo que ocasiona el activismo. Y por lo anterior, las iglesias debemos trabajar y colaborar en que seamos más discípulos y menos simpatizantes. La verdad que la Escritura nos muestra es tremenda. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Revisa lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 9. O tenemos la mira en las cosas de arriba o tenemos la mira en las de la tierra. Mira lo que dice Colosenses 3, 2. O vivimos en la carne o vivimos conforme al Espíritu. Mira lo que dice Romanos 8, 5. O hemos renacido para salvación o seguimos muertos en nuestros pecados para condenación. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, versículos 22 y 23. Y también el capítulo 2, versículos del 1 al 3. O somos santos, como Él es santo, o pecamos voluntariamente. Sí, todos estamos en un proceso de pasar de una realidad a la otra. Y estamos en diferentes etapas de este proceso. Pero debemos avanzar en el proceso, en lugar de solo justificar nuestra rebeldía de diferentes maneras. Para pasar de ser simpatizantes a ser discípulos,
Primero, porque no podemos enfocarnos en hacer discípulos si no somos nosotros mismos discípulos de Jesús. Entonces tenemos que enfocarnos primeramente en dejar de ser simpatizantes para empezar a ser discípulos de Jesús. Y entonces podremos hacer discípulos de Jesús. Porque mira, entre los santos, unos a otros, nos amamos. Entre los santos, unos a otros, nos servimos. Funcionamos como miembros unidos los unos a los otros. Nos tratamos como queremos ser tratados. Solo llevamos las cargas los unos de los otros. Nos animamos, edificamos y procuramos la paz. Nos toleramos y nos soportamos unos a otros, pero también nos perdonamos. Oramos juntos y nos confesamos nuestros pecados unos a otros. Nos enseñamos y nos exhortamos para no pecar. Nos amonestamos unos a otros. Nos hospedamos y ofrecemos nuestros dones unos a otros para servirnos mutuamente. Si hacemos estas cosas, estaremos siendo discípulos de Jesús. ¡Qué maravilla pertenecer a esta familia! ¿No es cierto? Al discipularnos unos a otros, esto garantiza la unidad de la iglesia local, la comunión y la constancia. Y de esta manera también podemos ser guiados por el Espíritu. Como es evidente, el discipulado se fundamenta en las relaciones del cristiano, tanto con los incrédulos como con otros discípulos. Como ves, la cultura de discipulado termina con el anonimato en la iglesia, con el individualismo, ese que aísla, que destruye silenciosamente al creyente, que atesora secretos de actos viciados, que priva a sus miembros del ánimo, el consuelo y la corrección que obran para santificación. El propósito es tener una iglesia sana, no perfecta, sino una iglesia sana, en la cual si alguno llega a ser sorprendido en pecado, si alguno llega a tropezar, entonces nosotros que somos espirituales podemos restaurar a esta persona. Esa es una iglesia sana. El legalismo, que es normalmente de lo que echamos mano como iglesias para, en teoría, supuestamente con la buena intención de ser discípulos de Jesús, pues el legalismo aspira solamente a una congregación que cumple con demandas humanas, etiquetándolas de espirituales. Una iglesia espiritual, en cambio, promueve la examinación personal y comunitaria permanente, con fundamento en los parámetros de Dios, que haga de la decisión de seguir a Cristo un compromiso diario, como en el matrimonio. El seguir a Jesús es una decisión no que tomamos hace quién sabe cuánto tiempo, ahí haciendo una oración o siguiendo una oración. El seguir a Jesús son decisiones que tomamos a cada momento, cada día, permanentemente. Ponte a cuentas con Dios hoy y recuerda lo que dice Santiago 2, 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Seamos discípulos de Jesús en serio y así podremos hacer discípulos de Jesús en serio. De esta manera ya dejemos de ser simpatizantes para ya no hacer simpatizantes de Jesús en serie. De esta manera podremos ser y aspirar a ser iglesias sanas, maduras, que no es nada más para poder decir, colgar un título, ¿verdad? Ah, iglesia sana. Es para poder glorificar a Dios con nuestras vidas, para que otros puedan glorificar a Dios con sus bocas por el testimonio de la iglesia, pero también para bien de las comunidades donde han sido puestas. Vamos a caminar juntos hacia esa dirección. Seamos iglesias útiles a Dios, iglesias que son candeleros donde Dios los ha puesto para
que la luz del Señor alumbre. Seamos iglesias que bendicen a las comunidades donde han sido puestas. Espero que te haya sido de mucha utilidad, de mucha bendición este episodio. No olvides compartirlo si fue así y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando tengamos un episodio nuevo, algún contenido nuevo en el canal, y pues comenta también si quieres compartir algo con nosotros para seguir la discusión por allá. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.